Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país y el resto con la capacidad de endeudamiento del Ministerio de Hacienda. Y esta vez no puedo mentir, nunca miento sobre eso, pero no puedo mentir porque tengo el privilegio de volver a tener con nosotros ahora en el año 19 del programa, posiblemente por 15ª vez, el privilegio de tener a doña Marta Acosta, la Contralora General de la República, con nosotros. Y si me quedo callado, luego que el canal nos invite a regresar, doña Marta va a tener muchas cosas que decir. Regresamos. En este endeudado país regresamos y doña Marta nos contará qué tan endeudados estábamos en 2018, que es el año de la memoria que ella acaba de presentar ante la soberanía, y otras cosas interesantísimas de esa memoria. Por favor, doña Marta. Sí, claro, bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Para mí es un gusto poder compartir con toda su audiencia la memoria anual de la Contraloría que presentamos el pasado 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa. La memoria es un mandato constitucional de la Contraloría, es la rendición de cuentas de la Contraloría, pero es además un documento mediante el cual la Contraloría emite dictámenes sobre informes que presenta el Ministerio de Hacienda, sobre un informe que presenta también el Ministerio de Planificación Nacional. Mediante la memoria también la Contraloría pone sobre la mesa lo que la Constitución denominó opiniones y sugestiones sobre temas nacionales que deberían discutirse a criterio de la Contraloría. Este año presentamos 3 artículos muy interesantes, uno sobre los desafíos del sector social, otro sobre la transparencia para prevenir la corrupción y generar más eficiencia en la administración pública, y un tercero sobre el modelo de fiscalización en Costa Rica de cara al 70 aniversario de la Contraloría General, porque este año estamos de aniversario, entonces el 70 aniversario. Fuimos creados con la Constitución Política. Entonces es un repaso sobre lo que ha venido, digamos, haciendo la Contraloría, el camino recorrido y los desafíos que tiene la institución. También la memoria tiene un apartado sobre la memoria del año económico, que es donde damos algunas cifras sobre tema de endeudamiento, de déficit, el tema de los ingresos y los egresos reales del país en el año 2018. Es un recuento y también el informe de labores propiamente de la Contraloría como administración activa. ¿Qué cosas logramos? ¿Qué cosas no logramos? ¿Cuánto le costó al país? ¿Cuánto ejecutamos? Todos esos detalles están en nuestra memoria, que está en nuestra página web www.cgr.go.cr, accesible para todos los ciudadanos. Y muy creativa, la han ido mejorando a través del tiempo. Pues, pongo la mano en el fuego porque me consta. Sí, pues sí, hemos hecho un esfuerzo importante a través de los años para hacer la memoria más comprensible. Hicimos algunas encuestas, hemos hecho encuestas con los señores y señoras diputadas, puesto que el usuario primario de la memoria son los señores diputados, a quien la entregamos el 1 de mayo. Y bueno, hubo muchas observaciones en los últimos años sobre la comprensión, sobre la necesidad de cuadros sinópticos, de infografías, de resúmenes. Entonces hemos ido mejorando esa parte. Incluso antes la memoria era publicada en blanco y negro y entonces muchos de los gráficos no se comprendían claramente. Entonces, bueno, aparte de que ahora está publicada en la página web a todo color, es mucho más comprensible, y hemos tratado de utilizar un lenguaje
más sencillo, aunque para la Contraloría no es fácil eso porque somos una institución meramente técnica. Entonces, pero hemos tratado de cambiar y creo que hemos hecho logros interesantes. Sí, no viene al caso lo que es, y adrede no lo voy a citar, pero recientemente estuve en una presentación que usted estuvo y estuvieron funcionarias de la Contraloría. Por cierto, me gusta mucho eso de que haya muchas mujeres en puestos muy importantes en la Contraloría, y había dos, y entonces hablaba una y se mostraba la lámina y comentaba, y entonces luego hablaba la otra. Ese diálogo que las dos presentadoras, y las dos presentadoras hasta son colegas míos, de manera que no están entrenadas para hacer lo bien que lo hicieron, pero Pero ese es un tema de tratar de llegar a la ciudadanía, acercarnos más con nuestros informes. Usted está hablando de Costa Rica se envejece, ¿verdad? Sobre el tema del cambio demográfico. Sí, ese es, digamos, también una forma diferente de llegarle a la Asamblea Legislativa. No es solo opiniones y sugestiones en la memoria, sino que ahora las hacemos también durante el año, ¿verdad? Para que sean informes más oportunos. Cuéntenos, y tal vez cuéntenos de una parte que posiblemente los que han seguido, ¿qué notas se sacaron las cuentas del Estado en el 2018? Bueno, en el informe, el dictamen de la liquidación del presupuesto de la República, que es el informe que presenta el Ministerio de Hacienda sobre los ingresos y los gastos, no fue avalado por la Contraloría. Una vez más no lo avala, o sea, nunca lo ha avalado, que yo recuerde, porque siempre hay registros incorrectos, omisiones, no revelaciones, y en este año particularmente hubo una vez más incertidumbre acerca de las cifras de las remuneraciones del Ministerio de Educación Pública por existir posibles sumas giradas de más por alrededor de 2.500 millones y un acumulado de 47.000 millones. En esto reconocemos que el Ministerio de Educación ha venido haciendo algunos esfuerzos, sin embargo va corrigiendo, pero se vuelven a acumular estas sumas. También hubo sumas pagadas de más en pensiones, de las pensiones a cargo de la Dirección de Pensiones, por más de 2.300 millones también. Entonces, eso más unos intereses moratorios mal registrados, unas deudas con la caja también mal registradas, amortizaciones de la deuda por más de 400.000 millones sin registro. Ese tipo de acciones o no acciones son las que provocan que la Contraloría no avale positivamente la liquidación del presupuesto. Luego, en el informe de los resultados físicos que también presenta el Ministerio de Hacienda, tampoco se avala, puesto que no hay, digamos, una medición de la eficiencia en el uso de los recursos, ni una medición en el costo de los recursos. Entonces, de los servicios. Entonces tampoco puede la Contraloría, porque estos son requerimientos legales que deben de cumplirse. Y por el lado del Mideplan se avala parcialmente el informe sobre las metas y los planes y los objetivos nacionales. Se avala parcialmente porque igual no hay una medición del costo y la eficiencia de los recursos, y con un resultado también mixto en el tema del Plan Nacional, en donde, digamos, algunas metas importantes relacionadas con pobreza, con crecimiento económico, no se lograron. Entonces, ahí, digamos, la Contraloría no es que deja de avalar porque no se cumplieron las metas, sino que deja de avalar porque no se cumple con algunos criterios en el tema del costo de los servicios y en el tema de la medición de la eficiencia. Hablemos, si le parece, doña Marta, de las 3 secciones especiales de las encuestas que están incorporadas en esta memoria. De las opiniones y sugestiones. Correcto. Bueno, hay un artículo sobre los desafíos del sector social. Costa Rica es un país que invierte el 20% del Producto Interno Bruto en el tema social, ¿verdad? Entonces, nos pareció importante hacer un alto y preguntarnos si esa inversión
es eficiente o no, ¿verdad? Entonces, abordamos 3 grandes temas: salud, protección social y educación, para poder compartir qué tan eficientes estamos siendo. Resulta que en salud nos llevamos una sorpresa bastante buena, bastante agradable, en el sentido de que hicimos una comparación entre países con una metodología que es un análisis envolvente de datos, totalmente econométrica, muy técnica, muy solvente, y pudimos observar que el promedio de 78 países en cuanto a eficiencia de la inversión en salud ronda el 96%, y Costa Rica se ubica en un 95%, que es bastante buena. Ahí lo que utilizamos fue la inversión social que hace el país como porcentaje del PIB, y se midieron variables como la tasa de natalidad, la cobertura de la vacunación, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad y otras. Entonces ahí Costa Rica, digamos, sale bastante bien, y ahí lo que estamos diciendo, bueno, algunos de los retos tienen relación con la rectoría del sector salud, tiene relación con la sostenibilidad del seguro de maternidad y de enfermedad, y también tiene relación con el cambio del perfil de salud de las personas en Costa Rica, puesto que somos un país que está envejeciendo y que hay que tomar medidas, y que la Contraloría ha podido determinar que el gasto en salud al 2030 se va a incrementar en alrededor de un 86%. Entonces, ahí hay retos importantes. Luego, en el tema de educación, ahí la nota no fue buena, digamos, salimos muy por debajo, salimos en el lugar 54 de 56 países, con un 78% de nota o de promedio, mientras que el resto de los países anda por un 92%, digamos el promedio. Ahí, por supuesto que la Contraloría es consciente de la importancia de la educación para nuestro país y para cualquier país. Es un factor de movilidad social, es el creador de oportunidades para crecimiento y desarrollo económico y social. Sin embargo, la inversión que estamos haciendo no es eficiente, es decir, no estamos como país recibiendo la suficiente retribución. Entonces, ahí igual hay desafíos. El país está invirtiendo casi el 8% del Producto Interno Bruto en educación, porque es un mandato constitucional. Nosotros nos preguntamos si eso no habría que revisarlo como país, ¿verdad? Porque hay un tema importante, y es que también, dado el cambio demográfico, cada vez vamos a tener menos niños y menos jóvenes, y el porcentaje de educación, como digamos, como una variable atada al Producto Interno Bruto, es un número, ¿verdad?, que no se revisa de cara a los resultados. Y si vamos a tener cada vez menos población estudiantil, pues el país podría darse la oportunidad de revisar, fortalecer algunas áreas en el mismo sector salud, qué sé yo, infraestructura, tecnología, calidad de los programas, etcétera, versus otras necesidades, como por ejemplo en salud. Excelente punto para pedirle al canal que nos invite pronto a regresar. Qué rico que usted lo dijera. Continuamos aprendiendo de lo que el país hizo en el 2018 y que ha venido haciendo en todos los... Y aprovecho para, a nombre del canal y a nombre de Economía y Sociedad, felicitar a la Contraloría por sus 70 años. Es muy interesante, gracias, como lo decía doña Marta, de que van con la Constitución, y efectivamente la Constitución del 49 creó formalmente el órgano Contralor, de manera que muchos, y que sigan así haciendo ese trabajo de calidad que han venido haciendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces tal vez para cerrar el tema social, hay grandes desafíos que tiene el país con una inversión a la cual podríamos sacarle muchísimo más provecho, ¿verdad? Y, perdón, sí, déjeme subrayar eso que usted acaba de decir. Ustedes lo que hacen no es
corregir el examen y tratar de poner con nota roja las cosas, las tildes que faltan. No, lo que están haciendo es lo que usted acaba de decir, haciendo que esas cosas que se hacen se hagan mejor y den resultados más importantes para el país. ¿Qué Claro. cosa más importante? Claro, para nosotros es una aspiración tener un sector público más eficiente, un sector público que genere más resultados con los limitados recursos que tenemos, ¿verdad? Eso se llama eficiencia y también, por supuesto, pensando en los usuarios de los servicios públicos, ¿verdad? El otro artículo de opinión y sugestiones tiene que ver con la transparencia como una herramienta para prevenir la corrupción y para ser más eficientes en el sector público. Ese es uno, digamos, de los objetivos estratégicos que se formuló la Contraloría desde el 2013. Entonces, desde entonces venimos realizando algunas acciones para generar transparencia en el sector público. Hemos hecho 2 encuestas de transparencia, una en el 2015 y una en el 2019, que es la que le voy a comentar. Luego estamos todos los años generando un índice de gestión institucional para todo el sector público, en donde la transparencia juega un papel importante y la hemos venido midiendo, hemos venido viendo los avances y también hemos venido realizando lo que hemos denominado auditorías de transparencia. Todos esos resultados están condensados ahí en ese artículo. Y para apoyar algunas o sustentar algunas de las conclusiones, hicimos la encuesta del 2019. Esa encuesta tuvo, digamos, 4 módulos. Uno sobre acceso a la información, uno sobre rendición de cuentas y uno sobre participación ciudadana. Y uno muy importante, ahí entrevistamos o encuestamos a 3.300 ciudadanos. Y un cuarto módulo solamente para funcionarios públicos, para poder contrastar las percepciones de los ciudadanos sobre la transparencia y las de los funcionarios públicos. Ahí se encuestaron 607 funcionarios públicos y los resultados son muy interesantes, muy importantes y creo que deben de servirnos a todos de realimentación para tomar medidas en nuestras instituciones. Resulta que el ciudadano dice, perdón, que el sector público no es transparente. Un 71% dice que el sector público no es transparente. Y un 73% dice, sí, un 73%, que no confía en la información sobre rendición de cuentas o sobre resultados que da el sector público. Y un 85%, que es un porcentaje muy elevado, tiene la percepción de que la información que hay sobre rendición de cuentas no es suficiente. Mientras que los funcionarios públicos dicen que sí, en un porcentaje muy alto del 78%, dicen que la información es suficiente y que es confiable. Además de eso, la Contraloría, en sus, digamos, índices, en sus auditorías, ha podido comprobar que sí ha habido avances interesantes en materia de transparencia en el sector público. Es decir, ahora hay nuevas plataformas, hay páginas web con más información, las instituciones ahora detallan sobre la ejecución de su presupuesto y cuál es su presupuesto, o sea, hay más información accesible al público en general. Nosotros también pudimos comprobar que hay un mayor cumplimiento en los temas normativos relacionados con acceso a la información. Sin embargo, como pudimos observar, todos esos esfuerzos que hacemos, el ciudadano no los percibe. Eso quiere decir que la demanda ciudadana por más y mejor información crece mucho más aceleradamente que las acciones de la administración pública por ser más transparente. Esto lo que quiere decir es que hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo, porque la transparencia, y así lo reconocen los ciudadanos y los mismos funcionarios públicos, la transparencia facilita enormemente, lo dicen en porcentajes mayores de 80%, facilita que los servicios públicos sean más eficientes, porque a mí me permite participar, decir, a mí como ciudadano, y eso genera un incentivo para un mejor desempeño en la administración pública. Y también dicen los ciudadanos y los funcionarios públicos que la transparencia permite prevenir la corrupción.
lo cual es sumamente importante, ¿verdad? La transparencia es como poner ahí un foco donde la cosa está opaca. Entonces, por eso es que desde la Contraloría queremos generar transparencia en el sector público, y de ahí todos estos esfuerzos, y muy importante es conocer cómo lo percibe el ciudadano, ¿verdad? Porque no solo para hacer un artículo y poner conclusiones, también nos permite a nosotros programar nuestro trabajo de fiscalización, ¿verdad? Seguir adelante con este tema, y también, y mucho más importante, creemos que es que la administración pública, las administraciones, las instituciones tomen medidas para ser más transparentes, porque no se trata solo, Juan Rafael y amigos y amigas, de poner más información en nuestras páginas, sino que se trata también de poner información que sea comprensible, que sea, digamos, útil a los ciudadanos, porque el ciudadano dice, me ponen tanta información y no la comprendo, o no la puedo, digamos, utilizar para mis fines, y de eso no se trata. Entonces, sí, que bueno, más plataformas, mejores páginas, pero con información que sea útil y que sea oportuna para el ciudadano. El mismo esfuerzo que ustedes han venido haciendo en comunicar lo debería hacer el resto del sector público. Es muy grande como para decir este más y este menos, pero ustedes están predicando con el ejemplo. Claro, hay un tema también importante que es el de la cultura institucional. Cuando el funcionario público dice, nosotros somos transparentes y el ciudadano no, o el ciudadano dice, no me tratan bien, se requiere una mayor cultura de servicio al usuario, de servicio al cliente, dice el ciudadano, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante. Mientras no cambiemos y no entendamos que somos servidores públicos y que tenemos la obligación de brindar la información de manera oportuna, vamos a tener un ciudadano insatisfecho, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que tenemos que cambiar, los que no hemos logrado iniciar con esos cambios. Cuéntenos, si ya estamos relativamente cerca del final, doña Marta, digamos la parte clásica de la memoria, las finanzas. La memoria del año económico, así se denomina la memoria. Bueno, ahí lo que dijimos fue que el país ejecutó ingresos por el orden de los 9 billones, el gobierno central, y egresos o gastos por el orden de los 9,2 billones, ¿verdad? Entonces, ahí generamos un déficit, es decir, más gasto que ingreso, por un 5,9% de nuestro Producto Interno Bruto. También... Por cierto, ¿cómo cuánto es eso? ¿Cómo cuánto sería eso? Porque uno lo sabe muy bien en términos del PIB, pero de los ingresos, ¿cómo cuánto es? Más o menos. Multiplicamos eso por el 340.000 millones por ahí, cada punto del PIB. Okay. Eso es, ¿verdad? Entonces, luego es importante también, es un tema que nos preocupa como país, ¿verdad? Y como Contraloría, el tema de que el año 2018 cerramos con un poquitito más del 53% de endeudamiento en el gobierno central. Es una deuda que va a seguir creciendo en los próximos años. A pesar de la reforma fiscal, estamos esperando que se logre cumplir con la regla fiscal, a ver si se estabiliza la deuda ahí por el 2023, ¿verdad? Pero para eso todos tenemos que poner de nuestra parte, vamos a tener que disciplinarnos fiscalmente hablando. Y bueno, eso es en términos generales, digamos, los números que están en la memoria. Luego la memoria también hace un análisis por sector, que ahí está disponible, todas las estadísticas que hace la Contraloría, que me parece que es importante, digamos, es una labor que hacemos todos los años y que con base en eso fue que vinimos advirtiendo año con año sobre la difícil situación de las finanzas públicas, que termina con esa reforma, pero que no se termina ahí, para decirlo de alguna manera, porque el país tiene que seguir tomando medidas complementarias para poder salir de la situación en la que nos encontramos. Es decir, quiero decir, la reforma fiscal no es suficiente. Sí, incluso para lo que sirva, los evaluadores externos, que no hay ninguna razón por la que tengan que tener razón, ni ninguna por la cual tienen que estar equivocados, pues aplaudieron con 2 dedos la aprobación, pero dijeron, bueno, se debía hacer más y
y uno de los temas, sin entrar en ese ni en ninguno, era las tasas de tributación que en muchos casos de los importantes no se modificó. Pues una de las cosas que decían era, y por el otro lado uno entiende que ya con que se aprobara a la larga se logró mucho, y si se quería más no se iba a lograr nada, pero nos queda un minuto, doña Marta. Bueno, yo creo que el país tiene que seguir trabajando en los temas, porque si no, dentro de un tiempito vamos a estar en la misma situación, porque no estamos solucionando el problema. Realmente hay que abordar los temas estructurales, los temas de fondo. Yo digo, la reforma fiscal fue un buen paso, pero hay que seguir, porque si no vamos a estar en la misma situación. Hay que disminuir los niveles de evasión, hay que entrarle al tema de las transferencias corrientes, el tema de los destinos específicos, el tema del empleo público, todos, y hay que comprar todos en el sistema electrónico de compras públicas para que podamos generar ahorros y podamos ser más eficientes y generar más transparencia. Es decir, hay muchas medidas de fondo que todavía tiene que tomar este país. Que tenga voz de profeta, así como yo la admiro, que le hagamos mucho caso en este país, y a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana, en estos mismos tiempos o en otros, nos acompañen y sigan haciendo ese buen trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. Muchas gracias.